Nosotros terminamos de revisar la clase pasada las especificaciones de las barras en términos de los datos que nosotros podemos encontrar en un sistema eléctrico. Y los datos de entrada para el flujo de potencia son los siguientes. Son los datos de entrada para el flujo de potencia son, en primer lugar, el sistema de transmisión, las demandas y la generación. La demanda, lógicamente, y la generación nos van a permitir especificar dos cosas: los valores programados. En el fondo, vamos a poder definir en la barra P el valor programado, que será la potencia de generación en la barra P menos la potencia de demanda en la barra P, y el Q programado, que es lo mismo pero asociado a la potencia reactiva. Y lógicamente el esquema general es que para cada barra del CEP debemos resolver dos ecuaciones, o resolver dos ecuaciones de forma simultánea. Primero son los valores calculados menos los valores programados, tanto la componente activa como la componente reactiva. Los valores calculados son las famosas funciones donde aparecen los módulos y los ángulos, que son las variables a encontrar, y por lo tanto nunca ustedes deben olvidar que los valores calculados se estiman a partir de esta relación. La suma que igual a 1 hasta n, d sub p b sub q, y sub pq, coseno de delta p menos delta q menos teta pq, y en la potencia reactiva es exactamente lo mismo. B sub p, p sub q y sub pq, seno delta p menos delta q menos teta pq. Donde la no linealidad está por los cosenos y los productos de los módulos y los ángulos, que estas son las variables, los que están rojos, esas son las variables, y los y sub pq vienen dados por un módulo y un ángulo, que son los elementos de la matriz admitancia. Matriz admitancia. Y la matriz admitancia, ustedes recordarán que se obtiene a partir del método nodal. Sin embargo, vamos a revisar para un caso general cómo se estructura o cómo se determina la matriz admitancia. Entonces, vamos a suponer que tenemos este sistema eléctrico donde ustedes ya saben que las variables a determinar son los módulos y los ángulos, ¿verdad? En la barra 2 vamos a tener también un módulo y un ángulo, y en la barra 3 lógicamente también un módulo y un ángulo. En este caso, puesto que la barra 1, el módulo del ángulo está especificado, entonces esta es la barra slack. En la barra 2, como conocemos generación y demanda, son datos de entrada, esta es la barra PQ, y en la barra 3, dado que conocemos el P activo de generación y el P activo de demanda, y el módulo de la tensión en esa barra, inmediatamente esta es una barra PB. Entonces, ya sabemos que en este caso, para este sistema, las variables a determinar serían, por supuesto, en términos del orden, que es súper importante. La variable sería un vector que está dado por delta 2, delta 3 y B2. Pero el sistema de transmisión, que es donde nos vamos a concentrar en esta parte de la clase, que están dados por las líneas que van desde la barra 1 a la barra 2 y de la barra 2 a la barra 3 y lógicamente de la 3 a la 1, nos especifican el sistema de transmisión, y el sistema de transmisión, ¿verdad?, lo vamos a asociar a la matriz admitancia de barra.
Entonces, la construcción de la matriz de admitancia tiene un procedimiento bastante general y bastante sencillo. ¿Y en qué consiste? Primero, lo que vamos a hacer es identificar las barras que son para nosotros de interés, lógico, la barra 1, la barra 2, la barra 3, y vamos a representar cada una de las líneas o transformadores que constituyen parte del sistema de transmisión, y lo vamos a representar en términos de la topología que corresponde. ¿Qué quiere decir eso? Que si entre cada una de las líneas que conecta las barras existen impedancias serie y admitancias paralelas, las vamos a representar según corresponde. Entonces, entre la barra 1 y la barra 2 tenemos una impedancia serie y dos elementos shunt que representan a la línea 1. Entre la barra 3 y la barra 1 tenemos una impedancia serie y dos elementos shunt que representan a la línea que va entre la barra 3 y la barra 1. Y por supuesto, entre la línea 2 y la barra 2 y la barra 3 hay un doble circuito que está representado en este caso por sus respectivas impedancias series y las admitancias paralelas. Entonces, la matriz admitancia, por definición, va a tener elementos diagonales y elementos fuera de la diagonal. Y aquí es donde hay que ser bien ordenado. En este caso, la matriz admitancia, para este problema, puesto que es un set de 3 barras, lógicamente la matriz admitancia, y como lo comentamos y ustedes lo recuerdan, va a tener una dimensión dada por el número de barras que tiene el sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que el y de barra para este caso va a ser una matriz cuadrada de orden 3, y por lo tanto vamos a tener un y11, un y12, un y13, un y21, un y22, un y23, un y31, un y32 y un y33. Y esto es lo que define la matriz de admitancia. Entonces, otra vez, la matriz de admitancia es una matriz cuadrada dada por el número de barras que tiene el set. En este caso tiene 3 barras, por lo tanto, es una matriz de 3 por 3. Lo importante tener en cuenta acá y recordar es que la matriz de admitancia va a tener elementos diagonales. En el fondo vamos a tener un YPP y vamos a tener los YPQ. Y los YPP, o los elementos diagonales de la matriz de admitancia, es decir, estos que están acá, los elementos diagonales, se obtienen como la suma de las admitancias que existen entre las barras P y las respectivas barras Q. En el fondo, es la suma de las admitancias que están conectadas a la barra P. Y los elementos YPQ van a ser el negativo de la admitancia que esté conectada entre la barra P y la barra Q. Esa es la lógica que debiese considerarse, o la mecánica que hay que aplicar para determinar las matrices admitancia o las componentes de la matriz admitancia. Entonces, por ejemplo, para este caso, si nosotros evaluásemos el Y11, nosotros tenemos que sumar todas las admitancias que estén conectadas a la barra 1. ¿Y cuáles son las admitancias que están conectadas a la barra 1? La barra 1 está en este punto y este punto se replica acá. Por lo tanto, este punto también es 1. La barra 1 también está aquí. Por lo tanto, la barra 1 también se refleja acá. Y lo que tenemos que hacer es simplemente sumar todas las admitancias que estén conectadas a la barra 1. Entonces, primero, lo más sencillo es sumar las admitancias paralelos. Es decir, ¿cuántas admitancias paralelas tenemos conectadas a la barra 1? Bueno, tenemos esa y esta de acá. En el fondo tendríamos el Y-chun entre 1 y 2 medios más el Y-chun 1, 3 medios. Y después tendríamos que incorporar estos elementos que también están conectados a la barra 1, pero no están conectados como admitancia, sino están conectados como impedancia. Entonces, ¿cómo los transformamos a admitancia? Muy sencillo, más la admitancia que está conectada a la barra 1, pero si está especificada como
impedancia es simplemente 1 sobre Z12 más el otro término más 1 sobre Z13. Y de esa forma obtenemos la posición 1, 1 de la matriz admitancia. Es decir, los elementos de la diagonal corresponden a la suma de los elementos que están conectados a la barra 1, pero la suma debe ser como admitancia. Los elementos paralelos, por definición, son admitancia, entonces simplemente sumarlos. Y lo que hay que tener en cuenta es que los elementos serie, que están conectados entre la barra 1 y las restantes barras, se suman a la matriz admitancia en términos de admitancia, es decir, 1 sobre el valor de la impedancia. ¿Queda claro? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. El elemento Y12, que sería el siguiente a la matriz de admitancia, es decir, este que está acá, ese, el Y12, por definición, o los elementos fuera de la diagonal, siempre son con negativo. Y corresponde al negativo de la admitancia que existe entre la barra 1 y la barra 2. Entre la barra 1 y la barra 2, el único elemento que aparece entre la barra 1 y la barra 2 es esta impedancia serie. ¿Cierto? Entonces, el negativo de la admitancia que hay que conectar entre la barra 1 y la barra 2 va a ser simplemente, por supuesto, el negativo de 1 sobre Z12. Y eso nos permite determinar, por supuesto, esta componente, el Y12. El Y12, perdón, me equivoqué. El Y12, el Y22, y nosotros acabamos de calcular ese término que está ahí. ¿Sí? Entonces, si queremos evaluar el 1,3, que sería esta componente que está acá, el 1,3 va a ser simplemente el 1,3, el negativo de la admitancia que esté conectada entre la barra 1 y la barra 3. La barra 3 que está acá, se repite aquí y se repite acá. Por lo tanto, este es 3 y este es 3. Y el 1,3 sería el negativo de la admitancia que hay conectada entre la barra 1 y la barra 3. Es decir, el negativo de 1 sobre Z13. Y de esa forma obtenemos la primera diagonal. Perdón, la primera fila. Hay que tener en cuenta que la matriz admitancia es simétrica. En el fondo, si nosotros obtenemos la diagonal superior, es decir, el término que está indicado en el arreglo matricial, es decir, la diagonal superior, la diagonal inferior inmediatamente es simétrica. Es decir, si calculamos el Y12 es igual al Y21, lo que quiero decir acá es que el Y12 es igual al Y21, el Y13 es igual al Y31 y el Y23 es igual al Y32. Existe simetría. En ese contexto, si nosotros aplicamos la misma metodología, vamos a tener que la posición 1 de la matriz de admitancia va a ser la suma de los elementos paralelos más la suma de los elementos serie, pero en términos de admitancia. El Y12, el Y13. El Y21, el Y22 y el Y23, y finalmente el Y31, Y32 y Y33. Entonces, fíjense acá que el Y12 es igual al Y21, el Y13 es igual al Y31 y el Y23 es igual al Y32. Es exactamente el mismo. Entonces, con esa regla mnemotécnica, ustedes pueden calcular la matriz de admitancia por simple inspección. Y de esa forma poder obtener el dato de entrada que utilizaremos para el flujo de potencia. ¿Queda claro? De Ahora, momento, sí. las componentes YPQ en general las escribimos como un módulo y un ángulo. Un YPQ por L bajo J teta PQ. Pero esto también lo podemos escribir en parte real y parte imaginaria. ¿Qué quiere decir? Que a partir de la identidad de Euler
podemos escribir YPQ coseno de teta PQ más J YPQ seno de teta PQ. Y este término que aparece acá, la parte real y la parte imaginaria, nosotros la podemos escribir como conductancia G sub PQ más J B sub PQ, su substancia. Entonces, en general, ustedes la matriz de admitancia la pueden calcular en términos de un módulo de un ángulo, que es como está explicitado en las... está explicitado en la definición de los valores calculados, pero también se puede escribir en términos de parte real y parte imaginaria para utilizar las conductancias y las susceptancias. Ambos casos o ambas escrituras son exactamente las mismas. A continuación vamos a revisar la aplicación del Newton-Raphson a varios casos. Entonces vamos a partir por un sistema de 3 barras que es lo más sencillo y vamos a suponer un caso en que solo tenemos barras de carga. Entonces, la interpretación está basada en los datos que tenemos por cada una de las barras. Primero, como son 3 barras, en principio debiésemos calcular delta 1, delta 2, delta 3, B1, B2 y B3 traspuesto. Ese sería el vector de incrementos o el vector de variables. Pero tenemos que ir simplificando o eliminando algunas variables en términos de los datos de entrada que tengamos. Entonces, por ejemplo, la barra 1 es la barra slack, puesto que el módulo y el ángulo son datos de entrada. Por lo tanto, no necesitamos calcular delta 1 y no necesitamos calcular B1. En la barra 2 solo tenemos demanda, ¿verdad? No tenemos generación. O podemos suponer que tenemos una generación que es 0, pero solamente tenemos en este caso demanda. Por lo tanto, el delta 2 y el delta 3, perdón, el delta 2 se queda y el B2 también se queda. Y en la barra 3, en este caso, es del mismo estilo que la barra 2, en el sentido que solo tenemos demanda. Tenemos demanda en parte activa y parte reactiva y no tenemos generación. Por lo tanto, el delta 3 y el B3 también se quedan. En el fondo tenemos 4 variables a determinar. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Es ordenar para determinar la matriz de admitancia. Entonces, la matriz de admitancia, en este caso, es muy sencilla de evaluar, puesto que solamente tenemos elementos serie. Los y sub 2,1, el y sub 1,2 que está acá, es simplemente 1 sobre z1,2. Este de acá es 1 sobre z1,3. Y este que está acá abajito es z sobre 2,3. Tenemos solamente un set que tiene elementos serie, no tiene elementos paralelos. Entonces, si nosotros hiciésemos el unilineal, que es lo más importante para obtener la matriz de admitancia, tendríamos un esquema muy, muy sencillo. Tendríamos una cosa de ese estilo, donde está en la barra 1, la barra 2 y la barra 3. Y lógicamente aquí tendríamos Y12, Y13 y Y sub 23. Entonces, otra vez, la matriz admitancia tendría un rango de 3 por 3 y la matriz admitancia sí o sí va a tener la siguiente estructura. Y sub 1,1, Y sub 1,2, Y sub 1,3, Y sub 2,1, Y sub 2,2, Y sub 2,3 y Y sub 3,1, Y sub 3,2 y Y sub 3,3. Única y exclusivamente porque la matriz es o el número de barras que tiene el CEP es de 3 barras. Entonces calculamos simplemente la matriz admitancia y los elementos de la diagonal corresponden a la suma de las admitancias que están conectadas a la barra 1, 1, 2 y 1, 3. El Y sub 2, 2, la suma de las admitancias que están conectadas a la barra 2, 1, 2 y 2, 3. Y
la posición 3, 3 es la suma de la admitancia que está conectada a la barra 3, 1, 3 y 2, 3. Fíjense que el indicador, por ejemplo, si estamos en la barra 1, el subíndice 1 y 1 nos indican cuáles son los elementos que por definición van en la diagonal. En la posición 2, 2 son todos los que tienen 2. Y en la posición 3, 3 son todos aquellos que tienen 3. Y los elementos fuera de la diagonal son el negativo de lo que existe entre 1 y 2. Es decir, el menos 1, 2. El 1, 3 es el negativo de la admitancia entre la barra 1 y la barra 3. Y el Y2, 3 es el negativo, aquí me falta un negativo en el PPT, del 2, 3. Y eso nos va indicando de que el procedimiento que estamos aplicando está bien utilizado. Por lo tanto, acá abajo está la matriz de admitancia, en parte rectangular, ¿verdad? Está en el fondo en el número real más número imaginario. Y posteriormente, una vez que tenemos la matriz de admitancia como calculada, eso ya es parte del problema, debemos hacer la especificación de las barras para saber y tener claro cuáles son las variables que vamos a determinar y cuáles son aquellas que ya las asumimos que están como datos de entrada. La barra 1 es slack, puesto que el módulo y el ángulo son conocidos. La generación en parte real y parte imaginaria no sabemos cuál es una incógnita. Recuerden que la barra slack sí o sí debe tener un generador, por lo tanto es muy coherente que no conozcamos ni la generación ni la demanda. Perdón, ni la generación en parte real ni parte imaginaria. La demanda en este caso es simplemente 0, pero puede tener demanda y eso siempre va a ser un dato de entrada. Y finalmente los valores calculados, perdón, los valores programados, que son la generación menos la demanda, en este caso son una incógnita, puesto que no conocemos ni la generación en componente activa ni reactiva. La segunda barra, que es la barra 2, es una barra de carga. ¿Y por qué es una barra de carga? Puesto que conocemos la generación, que en este caso es 0, y la demanda. Eso inmediatamente nos indica que es una barra de carga o barra PQ. Y en esa situación, las variables son el módulo y el ángulo. Y respecto a los valores programados, que son generación, menos demanda en la parte activa y la parte reactiva, estos de acá son datos. Este es un dato y este de aquí también es un dato. Y análogamente con la barra 3, también es una barra de carga, puesto que conocemos la generación, que es 0 en la parte activa y reactiva, y la demanda, que lo conocemos. Por lo tanto, al conocer la generación y la demanda, inmediatamente es una barra de carga, por lo tanto las variables son P3 y delta 3, y las potencias programadas son un dato de entrada en la parte activa y en la parte reactiva. Es decir, en el fondo, esto es un dato y este aquí también es un dato. Entonces, esto es coherente con lo que vimos al inicio, de que las variables que vamos a tener que determinar o encontrar en términos del Newton-Raphson serán única y exclusivamente estas 4. ¿Sí? Entonces, por cada una de las barras, nosotros vamos a tener que escribir estas funciones ampliadas, que son los valores calculados menos los valores programados. Entonces, por cada barra del set, nosotros vamos a tener que especificar estas dos ecuaciones. Es decir, para cada barra, insisto, vamos a tener que determinar los valores calculados menos los valores programados. Y los valores programados, ustedes ya saben y lo tienen súper claro, que son la generación menos la demanda, tanto la componente activa como la componente reactiva. Y los valores calculados, en este caso, son las funciones no lineales que relacionan a las variables del problema, que son donde las variables del problema son los ángulos y son los módulos. Fíjense acá que esta estructura de la ecuación 1 es un poquito diferente a la que yo les comentamos de un inicio, pero es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Esto es igual a la suma
de Q igual 1 hasta N, de B sub P, B sub Q y E sub PQ, y coseno de delta P menos delta Q menos teta PQ. En el fondo, la expresión que está acá abajo tiene los ángulos al revés, con un signo menos. Pero ustedes recordarán que coseno de X es igual a coseno de menos X. En el fondo, utilicé la paridad. Y en el caso de la potencia reactiva, la expresión que hemos utilizado hasta ahora, perdón, es P sub P, B sub Q y E sub PQ, y en vez de un coseno, un seno. Delta P menos delta Q menos teta PQ. Pero la expresión que está acá abajo tiene los ángulos al revés y tiene un signo menos. Entonces, lo que utilizamos aquí, o lo que se utiliza en la literatura, es que seno de x es igual a menos seno de menos x. Es la imparidad del seno. Y ambas expresiones son válidamente utilizables. Entonces, insisto, si mirásemos el problema general, ¿verdad?, sin la especificación de las barras, debiésemos escribir una ecuación de potencias calculadas para la barra 1, en parte activa y parte reactiva, que son estos corchos que relacionan los módulos y los ángulos, una ecuación o dos ecuaciones para la barra 2 en la componente activa y la componente reactiva, y dos ecuaciones en la barra 3 en la componente activa y la componente reactiva. Y debiésemos, insisto, resolver este sistema de 6×6, donde originalmente debiésemos calcular 3 ángulos y 3 módulos, y donde los elementos del jacobiano son las derivadas de los valores calculados. Pero, si uno mirase el sistema completo, como es de 3 barras, si son 3 barras, implica que el jacobiano va a tener una dimensión de 2n por 2n, y debiésemos calcular estas 6 variables con estos 6 residuos. Pero puesto que, y aquí es donde hay que empezar a utilizar la simplificación, puesto que la barra 1 no se calcula ni en módulo ni en ángulo, puesto que es un dato de entrada, eliminamos la primera fila y la primera columna del jacobiano. El delta B1, como no hay incremento de módulo en la barra 1, puesto que es la barra slack, como tiene la posición 1, 2, 3, 4, la cuarta posición, eliminamos la cuarta fila y la cuarta columna. Y como la barra 3 es una barra de tensión controlada, no tenemos que calcular el delta B3, entonces eliminamos la última fila y la última columna. Y lógicamente la simplificación de las variables va asociada a la simplificación de los residuos. Y eso hace, que acá lo marqué, digamos, con una línea más gruesa, eso hace que el jacobiano quede más pequeño y el sistema a resolver, que originalmente era de 6×6, se transforma en un sistema de 4×4. Entonces, el único inconveniente que hay, o que tenemos hasta ahora, es calcular los elementos del jacobiano. Y los elementos del jacobiano van a ser las derivadas parciales, por supuesto, de los valores calculados, tanto la componente activa como la componente reactiva, y los residuos se obtienen como los valores programados menos los valores calculados para cada una de las iteraciones respectivas. Entonces, ese es el esquema general de Newton-Raphson. Entonces, insisto, los jacobianos se calculan como las derivadas de las, en este caso, de las expresiones calculadas. Entonces, por ejemplo, la derivada de la potencia calculada activa respecto al ángulo 2 va a tener esta expresión, respecto al ángulo 3 esa expresión, respecto al módulo 2 esta expresión completa, y respecto en este caso, al módulo 3 va a tener esa expresión general. Entonces, insisto, bajo este enfoque, la única complicación que tenemos es que para cada paso, para cada iteración, sí o sí tenemos que determinar las derivadas de cada una de las componentes del jacobiano, que aquí están indicadas de manera explícita para que ustedes las puedan revisar. Veamos el mismo problema ahora,
pero considerando una suposición adicional. Fíjense, vamos a, otra vez, tenemos un sistema de 3 barras, barra 1, barra 2, barra 3. Sigue siendo un sistema que solamente en la línea de transmisión tiene impedancias, ¿verdad? Impedancias, no tenemos admitancias todavía. Y esto tiene la particularidad que la barra 1 sigue siendo la barra slack, porque puesto que el módulo y el ángulo son conocidos en la barra 1, la barra 2 sigue siendo una barra de carga, puesto que tenemos solamente demanda, y la barra 3 pasa a ser una barra de tensión controlada, una barra PV. Y aquí aparece la modificación respecto al caso anterior, puesto que el módulo de la tensión es conocida y la potencia activa programada también es conocida, dado que acá tenemos simplemente el generador que está inyectando 200 megawatts y la carga en este caso es cero, pero perfectamente pudiésemos tener una carga en esa barra. Entonces, aplicamos el mismo procedimiento, calcular la matriz de admitancia, que no tiene variación respecto al caso anterior, es muy sencilla, y debemos sí o sí siempre hacer una especificación o una caracterización de las barras. ¿Y qué es hacer este cuadrito que está acá? La barra 1 es una barra slack, puesto que conocemos el módulo y el ángulo. La generación y demanda son variables, perdón, la generación en componente activa y reactiva son variables, la demanda dice ser un dato de entrada, y los valores programados son variables. Aquí y aquí, perdón, no, lo vamos a escribir con otro color. Estos son los valores programados, que esos son variables. Puesto que los colores rojos indican las variables que son desconocidas. En la barra 2, las variables desconocidas en este caso son el módulo y el ángulo, puesto que conocemos la generación que es 0 y la demanda que también es conocida. Por lo tanto, los valores programados son datos de entrada, tanto la parte activa como la parte reactiva. En la barra 3, que es una barra de tensión controlada, la variable en este caso es solamente el ángulo, puesto que conocemos el módulo, conocemos la parte activa de generación, la parte activa de demanda, la parte reactiva de demanda, pero no conocemos en este caso la potencia reactiva, que esa pasa a ser la variable, puesto que esa potencia reactiva permite mantener la tensión o el módulo de la tensión en un valor fijo. Y los valores programados, que es generación menos demanda, son conocidos solamente en la parte activa. Esto es un dato y esta acá es una variable. ¿Y por qué es una variable? Recuerden ustedes que esa potencia reactiva no la conocen. Entonces, en resumen, ¿cuáles van a ser las variables de este problema? Las variables van a ser simplemente estas tres, es decir, un módulo y dos ángulos. ¿Y eso cómo lo reflejamos? Bueno, otra vez, para cada barra del CEP debemos plantear estas dos ecuaciones, en la parte activa y parte reactiva, las mismas dos ecuaciones para la barra 1, para la barra 2, para la barra 3, y eso nos va a permitir tener un problema general del jacobiano, que son 3 ángulos y 3 módulos. Pero, en el modelo general, aplicamos las simplificaciones en términos de las variables que son conocidas. Entonces, como la barra 1 no se calcula ni en módulo ni en ángulo, se eliminan sus residuos y eliminamos la primera fila, la primera columna, la cuarta fila y la cuarta columna, y adicionalmente ahora vamos a eliminar el incremento en la barra 3, puesto que es una barra de tensión controlada. Eliminamos la última fila, la última columna y su respectivo residuo. Y eso se traduce, bueno, es lo mismo que está acá, pero que el problema ahora se reduce en una dimensión. En el fondo, cuando eran dos barras de
de carga teníamos 4 variables, pero ahora al introducir una barra de tensión controlada nos eliminó un módulo asociado a la barra donde está conectada la barra de tensión controlada. O el generador que está haciendo de barra PB. O mejor dicho, de otra forma, el generador que permite mantener la tensión constante en esa barra y que se transforme en una barra PB. Entonces, otra vez, la complejidad está en calcular los elementos del jacobiano, es decir, en el paso a paso, y calcular las derivadas. Aquí está la derivada de forma explícita, de forma general, pero acá lo vamos a ir resolviendo de forma numérica. Entonces, en general, como lo conversamos la clase pasada, cuando veíamos el problema del Newton-Raphson, una de las complicaciones que tiene es la condición inicial. Entonces, en general, las condiciones iniciales deben estar lo más cercano a la solución que nosotros queremos. Es decir, que ojalá todos los módulos sean 1 y todos los ángulos sean 0. Pero, puesto que esto es válido solamente para las tensiones o barras de carga, aquí hay que tener algunas consideraciones desde el punto de vista de la definición. La barra 1 hay que inicializarla. Esta es la barra slack. Hay que inicializarla. Y lo más conveniente para nosotros sería inicializarla en un ángulo 0. Pero como la barra 1 tiene un módulo de ángulo conocido, estamos fritos y hay que inicializarla solamente con el dato de entrada que nos den. En el fondo la barra slack no puede cambiar a pesar de que nosotros la quisiésemos inicializar en un valor diferente. Estamos obligados a inicializarla en el valor especificado en este caso por la barra de tensión en este caso o por el dato que da la barra slack. Después me voy a ir a la barra PB. La barra PB la puedo inicializar en 0, no hay problema. Pero el módulo, estoy frito y no lo puedo inicializar en un valor diferente. ¿Y por qué no lo puedo inicializar en un valor diferente? Por el hecho que la definición de barra de tensión controlada es que el módulo es un dato de entrada. Entonces, idealmente me gustaría que fuese 1, pero no puede ser 1. En el fondo, en la barra de tensión controlada, el módulo siempre va a estar fijo. Y para la inicialización del método numérico, sí o sí voy a tener que respetar esa inicialización, o ese valor que está especificado como dato del problema. En resumen, las barras de tensión controlada tampoco las puedo inicializar en un ángulo 0, sino que el único valor que lo puedo poner en el número que mejor me convenga es el ángulo. El módulo sí o sí hay que respetarlo en términos de lo que está especificado como dato del problema. Por lo tanto, en las barras PB solo puedo inicializar en 0 el ángulo. Y los módulos los tengo que respetar en el número que está especificado en términos de la barra de tensión controlada. Y la barra 2, que es la barra de carga, esa sí la puedo especificar 1 ángulo 0 como yo estime conveniente, porque en las barras de carga, sí o sí, el módulo y el ángulo es una variable. Entonces, ahí no tengo complejidad y no tengo problema de inicializarlo en el dato que estime conveniente. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Ya. Entonces, en este esquema, para este problema, tenemos que calcular el jacobiano para cada paso, el vector de incrementos, de ángulo y de módulos. Esto es un por igual al vector de residuos, de potencia activa y potencia reactiva. Entonces, los vectores de residuos los vamos a calcular en términos de la definición. ¿Qué quiere decir eso? Para K igual 0, y ojo aquí, siempre tener en cuenta que esto es un proceso iterativo, para K igual 0 vamos a calcular los residuos de potencia activa y los residuos de potencia reactiva. Los valores programados son los tenemos que utilizar o definir en términos de la definición. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a escribir aquí abajito.
el valor 2 programado va a ser la suma de k igual 1 hasta 3 de b sub 2, b sub q, y sub 2q, coseno de delta 2, delta q menos teta 2q. Como, perdón, aquí cometí un error. Esto es solo el calculado. Este es el calculado. Ahí sí. Como esto se hace por paso o por iteración, lógicamente aquí vamos a utilizar el B2 en 0, el BQ en 0, el delta 2 en 0 y el delta Q en 0. Y estos numeritos que están aquí, el Y sub 2Q y el teta 2Q, ¿de dónde se obtienen? De la matriz admitancia. Entonces son datos de entrada. Por lo tanto, el valor calculado siempre es por iteración en 0. Y el valor programado, que es este número que está acá, el valor programado, ustedes ya saben que es la potencia de generación en la barra 2 menos la potencia de demanda activa en la barra 2. ¿Sí? Como no hay generación en la barra 2, por eso es simplemente menos 4. En la barra 3 hay generación, por lo tanto es 2 menos 0 porque no hay demanda. Y de esa manera hay que calcular los residuos. En el fondo, las expresiones calculadas son las que se van a ir actualizando en términos de la iteración en la cual estemos parados. Los valores programados siempre son generación menos demanda en términos de la parte activa o la parte reactiva según la que estemos trabajando. Pero ojo, esto se hace por cada paso y nosotros recién estamos en el K igual 0. Es decir, para K igual 0 debemos calcular los residuos, para K igual 0 debemos calcular el jacobiano. Las expresiones de los jacobianos dependen de las iteraciones. Si ustedes se fijan que la primera fila depende de los módulos y los ángulos, los módulos y los ángulos, y los módulos y los ángulos. En el fondo, para cada paso, ustedes aquí, o cada iteración, van a tener que calcular 0 aquí, el B2 en 0, el delta 3 en 0, el delta 2 en 0, el B1 en 0, el delta 1 en 0, el delta 2 en 0, el B2 en 0, y B3 en 0, delta 3 en 0, delta 2 en 0, y finalmente B2 en 0, delta 3 en 0 y delta 2 en 0. Y con eso calculamos la primera fila. Después la segunda fila y finalmente la tercera fila. Y con eso recién terminamos el jacobiano para K igual 0. El jacobiano para K igual 0 es esta matriz que está acá. El vector de residuos para K igual 0 es ese vector que está ahí. Y recién ahora podemos calcular el vector de incrementos para K igual 0. Y el vector de incrementos para K igual 0 va a ser invertir esta matriz, premultiplicarlas por el vector de residuos y vamos a obtener el vector de incrementos. Entonces, en términos de ese procedimiento, obtenemos el vector de incrementos, que el vector de incrementos es un vector de números, y a ese vector de números le vamos a sumar la condición inicial, es decir, este vector de incrementos, que es son esas tres variables, le debemos sumar las condiciones iniciales. Y recién ahí tendríamos la actualización, en este caso, asociada al K igual 0. En el fondo, con K igual 0, nosotros obtenemos los valores para el K más 1, que es re importante. Recuerden que con los valores en K, nosotros obtenemos los valores salida en K más 1, porque esto es un método numérico. Entonces, en K igual 0, obtenemos el vector de incrementos, y al vector de incrementos le sumamos la condición inicial, y tenemos la actualización, en este caso, para el K más 1. ¿Cómo voy a la siguiente iteración? En la siguiente iteración
necesito, que en este caso va a ser el k igual 1, redefinir las condiciones iniciales. Entonces, en la barra 1, que es la barra slack, ahora ya no estoy en el k igual 0, estoy en el k igual 1. En el k igual 1 estoy frito. Siempre va a ser el mismo valor dado por la barra slack, 1.05 ángulo 0. La barra 1, perdón, la barra 2, que es la barra PQ, ahora ya no está inicializada en un 1 ángulo 0, sino está inicializada en el ángulo y módulo que obtuve en el paso anterior, es decir, en un módulo 0.97345 y en un ángulo dado por este valor. En el fondo ya no es un 1 ángulo 0, sino que si ya se actualizó. ¿Y por qué se actualizó? Porque es una barra de carga, en este caso barra PQ. Y la barra 3, que es la barra PB o la barra de tensión controlada, en este caso el módulo no cambia. Y lo único que se actualiza es el ángulo, en términos del valor que obtuve en el k igual 0. Entonces, redefino las condiciones iniciales en términos de los módulos y los ángulos de la iteración anterior y recalculo los residuos en términos de las expresiones calculadas. Los valores programados no cambian, estos no cambian. Y estos de aquí sí cambian y hay que actualizarlos en términos de las nuevas condiciones iniciales. Tengo que recalcular el jacobiano, y que aquí está esta es la complejidad de este enfoque, que cuando los elementos del jacobiano se calculan en términos de derivada de cada iteración, desafortunadamente, la complejidad asociada involucra que en cada paso los jacobianos hay que derivar y evaluar. Entonces, tengo para k igual 1 el vector de residuos, tenemos para k igual 1 el vector jacobiano, y ahora recalculo en este caso a partir de la inversión de la matriz jacobiana y multiplicarla por el vector de residuos, recalculo los incrementos, pero ahora no en 0, sino que están en 1. Ahora estamos en el k igual 1. Con el k igual 1 voy a obtener las salidas en k más 1, por lo tanto el delta 2 en 2, el delta 3 en 2 y el B2 en 2. A partir de la suma de la condición inicial en 1, es decir, k igual 1, y el vector de incrementos obtenidos para k igual 1. Entonces, para los valores en k, obtengo las salidas en k más 1. Veamos otra iteración. Ahora me voy al k igual 2. En el k igual 2, la barra 1 sigue siendo la barra slack. Esa no cambia, siempre tiene el mismo valor. La barra 2, que es una barra PQ, ahora sí, se vuelve a actualizar en módulo y se vuelve a actualizar en ángulo en términos de los valores que recién obtuvimos. Y la barra 3, que es la barra PB, solamente se actualiza el ángulo. El módulo no cambia. Y otra vez, necesito los residuos para k igual 2. Obtengo los valores calculados en k igual 2. Los valores programados no cambian. Obtengo los residuos para k igual 2. Calculo la matriz jacobiana para el k igual 2. En el fondo, derivo, evalúo cada una de las componentes del jacobiano. Y vamos a obtener la matriz jacobiana, el vector de incrementos, y resuelve el sistema, la matriz jacobiana, por el vector de incrementos de ángulo, vector de incremento de módulo, igual a los residuos de potencia activa, residuo de potencia reactiva. Invierto esta matriz jacobiana, la paso hacia el lado derecho multiplicando y obtengo, ¿qué cosa? Las salidas de los ángulos o de los incrementos de módulo y ángulo para k igual 2. En la iteración k igual 2 se obtiene siempre en k más 1, a partir de los residuos, perdón, de los incrementos calculados para k igual 2,
y las condiciones iniciales para K igual 2. Entonces, a partir de los valores en K, obtengo las salidas en K más 1. ¿Y esto hasta cuándo lo hago? Como criterio de convergencia, supusimos que la diferencia entre dos iteraciones consecutivas de las variables debe ser más chico a 2.5 por 10 a la menos 4. Cuando se cumple eso, se detiene el proceso. Por lo tanto, las salidas o los resultados del flujo de potencia van a ser que para la barra slack no cambia nada. Para la barra PQ, perdón, para la barra PB, que en este caso que es la barra 3, barra PB, ahí sí, solo se actualiza el ángulo. Ese cambia. El módulo no cambia. O no cambió en ninguna iteración. Y en la barra 2, que es la barra de carga, el módulo cambió y el ángulo también cambió. Recuerden que partimos con un 1 ángulo 0, pero como fuimos iterando, llegamos a valores diferentes. Entonces, de esa forma, se procede con el flujo de potencia y el resultado del flujo de potencia es eso, módulos y ángulos de las barras para lograr cumplir que los valores programados sean iguales a los valores calculados. Cuando el criterio de convergencia se cumple, directamente ya llegamos al punto en que los valores programados son iguales a los valores calculados. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Profe, ¿Sí? ¿es posible como este ejercicio hacerlo con un ejercicio con valores reales? O sea, el paso a paso, no sé. Que como que durante la clase había como términos donde no sé cuáles eran los valores de cada variable, entonces como que ahí me perdí un poco. Pero el procedimiento se entiende claramente. Sin embargo, el valor de las variables como que ahí quedó tanteando. Vamos a seguir haciendo ejercicios. Este es el primero, pero no creo que alcancemos esta clase, pero la próxima semana o la próxima clase vamos a ir aclarando cada una de las variables de una forma más explícita de lo que ya lo hemos hecho hasta ahora. El Perfecto. problema del flujo Muchas de gracias. potencia es simplemente entrenamiento. Ustedes ya tienen a disposición en MATLAB en sus computadores, no necesariamente lo tienen que instalar, lo pueden utilizar a través de la web, entonces el MATLAB es muy útil para hacer el cálculo, digamos, complejo asociado en el fondo pueden programar las ecuaciones, así que no hay problema con eso. Una vez que obtenemos los perfiles de tensión a partir del flujo de potencia, vienen los subproductos, que no son los resultados directos del flujo de potencia, pero sí son los resultados que se pueden obtener como valor agregado al flujo de potencia o al Newton Raphson, si ustedes lo quieren ver. Entonces, un resultado muy importante es el que se puede obtener a partir de la barra infinita o la barra slack. Entonces, me voy a ir un poquito más arriba al mono inicial del set que estamos estudiando, que es este que está acá. Entonces voy a borrar esto. Entonces, ya terminamos el problema del flujo de potencia. En el fondo ya conocemos B1, B2 y B3, el módulo y el ángulo, ya lo conocemos. Entonces, una pregunta que siempre es válida es, ¿cuál es la potencia compleja que está inyectando la barra infinita? Porque la barra infinita es aquella barra donde ustedes tenemos el generador que está inyectando potencia activa y potencia reactiva. Pero como el módulo y el ángulo son conocidos, las variables pasan a ser estos dos términos. En el fondo, una vez que se termina el flujo de potencia, podemos determinar o calcular cuál es la potencia activa y reactiva que está entregando la barra slack. Entonces, ustedes recordarán,
por ejemplo, que en la barra 1 nosotros tenemos que determinar módulo del ángulo de tal manera que el valor calculado en la barra 1 menos el valor programado en la barra 1 sea igual a 0, tanto en la componente activa como en la componente reactiva de la barra 1. Es decir, el Q sub 1 calculado menos el Q sub 1 programado sea igual a 0. Entonces, cuando ocurre eso, cuando el flujo de potencia termina, directamente se cumple que el P sub 1 calculado es igual al P sub 1 programado. Y el Q sub 1 calculado va a ser igual al Q sub 1 programado. Cuando el flujo de potencia termina y cumple. Entonces, el P sub 1 calculado va a ser igual al P sub 1 programado. Y el P sub 1 programado, ustedes saben que es la potencia de generación en la barra 1. Perdón, me equivoqué de letra. Ahí sí. La potencia de generación en la barra 1 menos la potencia de demanda en la barra 1. En el fondo, si usted quiere obtener la potencia de generación que está inyectando la barra 1, va a ser igual a la potencia 1 calculada más la potencia de demanda en la barra 1. Y por otro lado, si el Q sub 1 calculado es igual al Q sub 1 programado, usted sabe que es la potencia de generación en la barra 1 menos la potencia de demanda en la barra 1, la componente reactiva, voy a escribir de nuevo, la potencia reactiva de demanda, entonces el Q sub de generación en la barra 1 va a ser igual al Q sub 1 calculado más el Q de demanda en la barra 1. Que en este caso, como no tenemos demanda en la barra 1, inmediatamente son 0. En el fondo, lo que quiero decir, que cuando el flujo de potencia para o se cumple, los valores calculados son iguales a los valores programados. Como en este caso no existe demanda en la barra 1, el valor calculado en la parte activa y parte reactiva va a corresponder a la potencia activa y la potencia reactiva que está inyectando la máquina que está actuando como generador o barra infinita en el centro. Entonces, cuando el flujo de potencia termina o se cumple, estas ecuaciones se satisfacen. En el fondo, los valores calculados son iguales a los valores programados. Como aquellas barras que no conocemos los valores programados, por ejemplo la barra infinita, porque el generador actúa como, o la barra donde está conectado ese generador, su módulo y el ángulo son datos de entrada, no sabemos cuánto están inyectando. Cuando se cumple el flujo de potencia en su convergencia, los valores calculados son iguales a los valores programados y aplicamos la definición de valor programado, que es generación menos demanda. Y como los valores calculados ya sabemos cuáles son, entonces podemos aplicar la igualdad y despejar la generación en términos de la demanda si es que existiese o no existiese. Pero en este caso particular, como no tenemos demanda en la barra 1, esos términos son 0 y por lo tanto la potencia activa y reactiva que está inyectando el generador va a ser inmediatamente el valor calculado en componente activa y reactiva en esa barra. Podemos hacer el mismo procedimiento para la barra 3 para saber cuál es la potencia reactiva que está inyectando el generador que está conectado a la barra 3 para mantener la tensión constante. Pero, insisto, lo vamos a ir revisando con calma. Este enfoque del Newton-Raphson tiene la complejidad que el cálculo de la matriz jacobiana es engorrosa, porque hay que derivar y evaluar. En la próxima clase les voy a mostrar lo que se conoce como una manera eficiente de determinar las componentes de la matriz jacobiana, de tal manera que nos olvidemos de derivar y simplemente apliquemos multiplicaciones, sumas y restas. Y eso desde el punto de vista de programación y de cálculo es mucho más sencillo que tener que derivar. Entonces, cuando apliquemos o yo les muestre
este cálculo eficiente, van a quedar mucho más claros cuáles son los términos específicos que hay que evaluar y poder responder la consulta que hizo su colega hace un ratito atrás.